Buenas tardes, mi nombre es Daniela Morales y hoy les voy a explicar cómo se evalúa el estado cognitivo. Lo primero a tener en cuenta es que vamos a evaluar 6 ítems o 6 aspectos en el estado cognitivo: la conciencia, la orientación, el lenguaje, la memoria, las praxias y el sexto son otros aspectos como lo son las gnosis, la abstracción y el juicio de nuestro paciente. Con respecto a la conciencia, primero debemos recordar que la conciencia es el conocimiento que tiene un ser humano de darse cuenta de lo que le rodea, de sus acciones y del estado en que se encuentra. Esta conciencia va a tener 5 niveles. Primero tenemos un paciente consciente, aquel que se encuentra alerta y despierto normalmente. Segundo es somnoliento, un paciente que está dormido pero que va a responder ante estímulos verbales o a un toque suave. Tercero, tenemos un paciente en estupor, aquel paciente que también se encuentra dormido y solamente me va a responder a estímulos fuertes o a estímulos dolorosos, como por ejemplo si le hago una sacudida a mi paciente. Este paciente generalmente no tiene apertura ocular. Y el último va a ser el coma, que es en donde no voy a tener respuesta ante los estímulos dolorosos que yo ejerza sobre mi paciente y generalmente se pueden presentar solamente respuestas reflejas. El segundo aspecto a evaluar va a ser la orientación y esta a su vez se va a medir en 3 áreas: el tiempo, el espacio y la persona. En el tiempo yo le voy a preguntar a mi paciente qué día de la semana es, en qué mes estamos o en qué año estamos. En el espacio yo le voy a preguntar en qué lugar se encuentra. ¿Sabe en qué lugar se encuentra? Si me dice estoy en una clínica, estoy en el IMAT, estoy en Montería. Y el tercero es persona. Le voy a hacer preguntas sobre sí mismo. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde vive? ¿Si tiene hijos? ¿Quién es su acompañante? Bueno, el tercer aspecto a evaluar en el estado cognitivo va a ser el lenguaje. Y aquí vamos a analizar si tenemos alguna alteración en la articulación de las palabras. Tenemos 3 tipos de alteraciones del lenguaje, que va a ser la disartria, la disfagia y la afasia. ¿Qué es la disartria? La disartria es la incapacidad que va a tener el paciente de articular las palabras. Esto generalmente se presenta cuando hay un deterioro neuromuscular o un trastorno motor. El segundo es la disfonía, que va a ser la alteración del tono de la voz y generalmente se da cuando los pacientes tienen enfermedades laringeas o enfermedades en sus cuerdas vocales. Y el tercero va a ser la afasia, que es la alteración o pérdida del lenguaje debido a un daño cerebral generalmente. En cuanto a la afasia vamos a tener 3 tipos: afasia sensitiva, afasia motora y afasia mixta. La afasia sensitiva es aquel en la cual el paciente va a perder la capacidad de interpretar las palabras. Es decir, el paciente va a poder hablar, pero no va a entender lo que yo le estoy transmitiendo. La segunda es la motora, en donde el paciente no va a ser capaz de convertir la información en palabras. Es decir, el paciente va a entender lo que yo le estoy diciendo, pero no va a poder hablar. Y la tercera es la mixta, que es en donde se van a perder la capacidad de ambos procesos, tanto de entender como de hablar. En el lenguaje vamos a evaluar 5 puntos: espontáneo, nominación, repetición, comprensión y la lectoescritura. Espontáneo es la fluidez de las palabras. ¿Qué tan fluido habla mi paciente? La facilidad que tiene de encontrar palabras y de formar frases. En el segundo, la nominación, es que yo le voy a mostrar a mi paciente objetos conocidos y para que él me los nombre, si tiene la capacidad de nombrarlos. Por ejemplo, le muestro un lapicero y le pregunto ¿esto qué es? Y me va a decir es un lapicero. O un cable, le pregunto qué es y me va a decir un cable. El tercero, que va a ser la repetición, yo le voy a dar palabras al paciente para que las repita. Por ejemplo, yo le digo carro, casa, cabaña y le pregunto y yo estoy esperando que él me diga carro, casa, cabaña. Cuarto va a ser la comprensión, que es en donde yo le voy a dar órdenes verbales a mi paciente para que las ejecute. Entonces yo le puedo decir cierre los ojos, saque la lengua, levante una mano. Y quinto, la lectoescritura. Hay algo que debemos resaltar en cuanto a la lectoescritura y esto depende del nivel de educación de mi paciente. Si yo sé que mi paciente sabe leer o escribir, puedo evaluar
este aspecto. Entonces puedo ponerla a leer un texto corto o a escribir una frase. Lo cuarto a evaluar, hasta el momento recordemos que llevamos conciencia, orientación y lenguaje. El cuarto es la memoria. La memoria es la capacidad que tienen los seres humanos para almacenar y recordar información. Se va a dividir en memoria inmediata, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. En la memoria inmediata yo le voy a poner a mi paciente que repita una palabra, inmediatamente yo se la digo. Carro, carro. En la memoria a corto plazo yo le voy a preguntar las palabras que yo le dije o la palabra que yo le dije 5 minutos después de haberla dicho. Y la memoria a largo plazo, yo le voy a preguntar a mi paciente, le voy a hacer preguntas sobre información retenida por días o por años. Le puedo preguntar, por ejemplo, nombres de presidentes, o le puedo preguntar cómo se llama su primer hijo, o si recuerda a los cuántos años tuvo su primer hijo. El quinto aspecto a evaluar son las praxias, que es la capacidad que tenemos para realizar movimientos voluntarios. Cuando hay una alteración en esta capacidad se denomina apraxia. ¿Y qué le puedo decir a mi paciente? Le puedo decir, por favor, imite cepillarse los dientes o imite peinarse. Y generalmente cuando se presentan estas alteraciones es porque se dio una lesión frontal. Los otros que evalúo también son las gnostias, por ejemplo, que es la capacidad de reconocer objetos con los ojos cerrados. Le pido a mi paciente que cierre los ojos y le entrego un objeto y que me diga qué es lo que está tocando. La abstracción, que es la capacidad de comparación. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi paciente, ¿cuál es la diferencia entre una manzana y un banano? Entonces me puede decir, no, el banano es más largo, la manzana es redonda. Y además de esto, también voy a evaluar el juicio. Le puedo poner unas situaciones hipotéticas a mi paciente para ver cuál es la decisión que él toma. Por ejemplo, le puedo decir, si usted está cruzando la calle y ve que a la persona de adelante se le caen las llaves, ¿qué haría en esta situación? Y lo último que evaluamos es el contenido del pensamiento. Aquí vamos a evaluar si el paciente tiene delirios o si ha tenido alucinaciones. Y bueno, así es como se realiza la evaluación del estado cognitivo en un paciente.